Muchas gracias por estar a la sintonía de nuestro programa. Es un placer tenerlos todos allí una vez más. Como saben, este programa puede ser escuchado a través de nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, y también de muchas radios adheridas, incluyendo sin limitación, porque hay muchas: Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, en Nueva Zelanda, Radio Universo Bay of Plenty, y muchas otras radios más comunitarias que toman fragmentos o todo este programa y lo ponen al aire para, espero, disfrute de todos ustedes. Esta semana fue una semana muy, muy difícil para mucha gente porque en todo el mundo, claro, voy a hablar un poco de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, pero en Australia aumentaron la tasa de interés por 10º mes consecutivo y llevaron la que se llama la cash rate, la tasa de depósito, al 3.6%, que es el nivel más alto que tiene desde mayo del 2012. Aumentaron solamente el 0.25%, que no parece mucho, pero en un país que está tan tremendamente endeudado, esto significa que la tasa de repago en hipoteca promedio, que es de $500,000 en Australia, es de $77 por mes, y el doble, por supuesto, si es de $1 millón. Y hay muchas hipotecas de $1 millón, muchísimas. Los acreedores van a tener que pagar en este momento, si tienen una hipoteca de $500,000, $1,000 más por mes de lo que pagaban hace 12 meses. Y eso habla que la tasa variable hipotecaria es de 6.36% anual. Acuérdense que al revés que en Estados Unidos, donde uno puede tener la tasa fija por 30 años, en Estados Unidos en Australia nadie le da, ningún banco le va a dar a usted una tasa fija por más de 2-3 años. O sea que la gente que estaba en tasa fija y que ahora sale de la tasa fija porque expiraron los 2 o 3 años como la sacaron, se van a encontrar que van a tener que pagar lo que se llama en inglés un balloon payment, o un fangote de dinero, porque va a subir la tasa 3-4 puntos porcentuales. Y eso significa que van a tener a veces incrementos hasta el 5% en la tasa de interés. Al mismo tiempo que el Reserve Bank, que sigue liderado por Philip Lowe, quien por razones inexplicables para quien les habla continúa en el cargo, porque debe haber sido despedido después de haber dicho en noviembre de 2021 que no iban a subir las tasas hasta el 2024, insólito. Lo dijo y mucha gente le creyó, yo no, pero mucha gente le creyó. Dijo que quizás podrían poner el freno de mano, hacer una pausa con la suba de tasas. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué dijo esto? Porque en muy pocos países del planeta el mercado inmobiliario representa tanto de la economía como representa en países como Nueva Zelanda y Australia, donde la gran mayoría de los ahorros están en ladrillos, o en edificios, o en casas, unidades, lo que sea. Y el tema es que deben estar haciendo presión al gobierno porque saben que se les viene la noche, una noche oscurísima, porque la gente no va a poder pagar esto. Y si empieza a haber defaults, el mercado inmobiliario se cae. Si cae el mercado inmobiliario en Australia es como si se cayeran 3 bancos. Es como si se cayeran 2 Lehman Brothers, como la crisis del 2008, bueno, lo mismo. Entonces, lo que esto provocó es que la gente diga, bueno, a lo mejor hasta acá llegamos un poquito más y no mucho más. Y eso provocó que baje el dólar australiano de 67 a 66. Llegó a chocar 65, por tanto 66. Y al mismo tiempo que eso ocurría, en Estados Unidos pasaba lo contrario. El jefe de la Fed, como se dice, la Federal Reserve, Powell, dio declaraciones ante el Congreso y dijo exactamente lo opuesto. Dijo que la inflación no está bajando y que van a seguir subiendo las tasas y que quizás las tengan que subir por más tiempo de lo que tenían pensado subirlas. Y al que le guste bien, al que no le guste, mala suerte. Eso hizo que por primera vez desde el año 2007 el bono del Tesoro a 2 años le paga el 5%. Entonces imagínese, si usted compra un bono del Tesoro a 2 años, le da el 5%, ¿para qué va a comprar acciones? Porque la acción tiene riesgo. El bono del Tesoro, ¿qué riesgo tiene? 0, literalmente. Entonces, ¿qué pasó? Eso se desplomó todo el mercado de acciones. Y se desplomó todo el mercado de bonos. ¿Por qué se desplomó el mercado de bonos? Se lo explico muy fácil.
porque cuando sube la tasa de interés, baja el precio de los bonos. Entonces no hay dónde esconderse, no hay acciones para comprar, no hay bonos para comprar. Si tenía acciones o bonos, perdió de las dos. Si lo deja en efectivo, se fue al diablo. Entonces, ¿qué hace la gente? Compra bonos del tesoro. Un desastre. Pero yo le explico la macroeconomía. Por el punto de vista de la microeconomía, donde usted y yo tenemos que vivir, el gobernador del Reserve Bank de Australia se reunió, esto es insólito, yo nunca lo había escuchado antes, se reunió con los representantes de la asociación que se encarga de la prevención de los suicidios, porque Suicide Prevention Australia, así se llama, levantó la alarma acerca de que estaban recibiendo montones y montones de llamados de gente desesperada porque tenía cómo pagar las cuentas que se le venían encima y estaban teniendo serios pensamientos de poder suicidarse, y esto ocurrió en los últimos meses. Según investigaciones de esta organización, que reitero su nombre, Suicide Prevention Australia, la Asociación de Prevención de Suicidio en Australia, mostró que el 46% de la gente está reportando altos niveles de estrés en materia de costo de vida. Y eso fue un aumento del 5% porque en diciembre era del 41%. Y el Chief Executive de la Organización de Prevención de Suicidio dijo que el banco y el gobierno federal de Australia tendrían que confrontar, mejor dicho, los riesgos asociados con la inflación y especialmente con las altas tasas de interés. Y dice que el 20% de los australianos, 1 de cada 5, están buscando ayuda. Y sé que es positivo que estén buscando ayuda, pero al mismo tiempo hay que darse cuenta de por qué están buscando ayuda. Si los bancos comerciales transfieren la tasa de aumento que puso el Banco Central, como lo van a hacer, a los acreedores, una hipoteca de $600,000 va a tener un aumento en un año o menos de un año de $1,200 por mes. Y al mismo tiempo usted sabe que su salario no aumentó en esa proporción durante ese tiempo. Es un aumento del 54%. Así que lo que es el 50%, le digo, es el promedio en lo que vale una hipoteca. Esto es complicado, yo estoy tratando de explicárselo de la manera más sencilla posible. Por otro lado, la gente en los hogares está cortando sus gastos drásticamente. Están comprando menos comida, van menos a comer afuera o no van directamente. Se ajustaron el cinturón. Y yo quiero poner acá, como se dice por mis viejos pagos, la pelota contra el piso. Pararla. Mirar a todos los costados, mirar a la tribuna, al referee, y decir, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿De dónde vino la tormenta? La tormenta vino del pésimo e irresponsable manejo que se hizo económico de la situación de los confinamientos del COVID. De ahí vino la cosa. Hasta ahí veníamos más o menos bien. Pero todos los gobiernos del mundo, sin excepción, manejaron tan mal esto que empezaron a emitir dinero, a pedir dinero prestado. Se vino la inflación, hubo una distorsión de las cadenas de abastecimiento. Eso provocó que hubo más inflación, y cuando eso ocurrió no había más plata en el banco porque ya se la habían gastado toda. Y las tasas de interés no podían hacer más nada porque ya estaban casi en cero. La gente empezó a gastar más de lo que podía porque igual el costo del capital era prácticamente nulo o cero o 0.7, lo mismo. Y empezaron a pedir prestado sin pensar que algún día las tasas volverían a subir. Y si pensaban que volverían a subir, no pensaban que no volverían a subir pero tan rápido como efectivamente subieron. Nosotros les decíamos en los programas que hacíamos hace 2 o 3 años, muchachos, tengan cuidado, no salgan a pedir prestado plata a esta tasa porque se la van a subir. Está grabado, ¿no? Así que esto no está escrito con el diario del lunes o el martes. Esto está grabado. Lo dijimos hace años. Pero lamentablemente la gran mayoría de la gente es codiciosa, quería comprarse el auto más grande, la casa más grande, endeudarse hasta el caracú. Y cuando yo le cuento a mis amigos en Estados Unidos lo que vale una hipoteca en Australia y cuál es el promedio, no lo pueden creer. Lisa y llanamente no lo pueden creer. Por eso
el gobierno en Australia y Nueva Zelanda, que tiene la misma situación, tiene un problema tan pero tan grave. Porque dejaron que la gente se endeudara irresponsablemente. La gente fue la que se endeudó responsablemente. Los bancos facilitaron esto. Y el gobierno mantuvo una política laxa en materia monetaria y fiscal que provocó todo esto. Esto es un desastre. Espero que usted pueda sobrevivirla. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hay un rumor de que el ex primer ministro de Australia, hasta hace menos de un año, Scott Morrison, se va a retirar del Parlamento y de la vida política y se va a transformar en algún consultor. Yo no sé quién le puede pagar a este hombre para ser consultor de nada. Para mí fue uno de los peores y más intelectualmente limitados primeros ministros que Australia tuvo en toda su historia. No tenía ninguna preparación, ni académica, ni profesional, ni laboral para ocupar el puesto. Para mí era una mediocridad caminando y además daba vergüenza ajena escucharlo. Yo creo que Morrison solamente va a ser recordado por haber creado un estado policíaco durante el COVID, una dictadura en la práctica, como una vez dijo el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, a biosecurity dictatorship, y que nos dio vergüenza a todos los australianos, muchos de los cuales, incluido quienes hablan, decidió marcharse para no vivir en un estado que en ese momento estaba administrado de la manera que él quería, mientras los australianos festejaban felizmente. También creo que va a ser recordado por la famosa frase durante los incendios del verano del 2020, antes del COVID, cuando se fue de vacaciones en medio de los incendios forestales brutales, estaba en Hawái y dijo, bueno, yo no soy el que tiene que levantar la manguera. I don't hold the hose, dijo. ¿Se acuerdan? Yo creo que son las únicas dos cosas por las cuales esta mediocridad va a ser recordada. Pero estos son casi reliquias del COVID, pero el COVID todavía continúa. Insólitamente, en Estados Unidos se le está negando la entrada a Djokovic, que estuvo en Australia hasta hace 2 meses atrás, ganó el Abierto de Australia de tenis por paliza, se llevó su 10º título consecutivo, y ahora a Djokovic no lo están por dejar entrar, y dijeron que no lo van a dejar entrar a los Estados Unidos para jugar el torneo abierto de Miami y otro abierto de Indian Wells en California, porque no está vacunado. Esto es insólito, ¿no? Y me llegó a mis manos una carta que le mandó el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que es, muchos dicen, el candidato número 1 a ser el candidato por la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Y dice textualmente, porque DeSantis habla muy claro, en ese sentido no es un hombre que anda con vueltas, ¿no? Tiene el intelecto, todo el intelecto que le faltaba a Morrison lo tiene DeSantis. Dijo, negarle a Djokovic la entrada al país, dijo, es injusto, no tiene ninguna base científica y es inaceptable. Le urjo, señor presidente, que lo reconsidere. Es momento de poner a un lado las políticas de la pandemia y darle al pueblo de los Estados Unidos lo que él quiere y dejarlo jugar. Dice, mientras Djokovic es seguramente una amenaza competitiva suprema para los compañeros que juegan tenis con él, su presencia en los Estados Unidos no presenta ningún riesgo a la salud o a la seguridad pública. Y nota que desde que empezó el COVID, Djokovic ya visitó Estados Unidos por lo menos 2 veces, una incluyendo durante la presidencia de Biden, sin que haya ocurrido ningún tipo de incidente aparente de nivel sanitario. Dice que él no le queda claro por qué Djokovic no podría entrar al país, aunque sea por barco. Es increíble, ¿no? Es increíble que esto todavía esté ocurriendo. El Abierto de Tenis de Miami se lo llama generalmente como el 5º Grand Slam. Es el 2º torneo de tenis más importante aquí en los Estados Unidos y atrae centenares de miles de personas, no solamente por televisión y demás, ¿no? Sino la gente que va. Y la ausencia del mejor jugador del mundo y quizá de la historia, como es Djokovic, es inexplicable. Todavía a tanto tiempo de que haya empezado la pandemia, cuando ya incluso el propio gobierno de los Estados Unidos dijo que la pandemia se había terminado, textualmente, siguen todavía con la cantinela de que la gente tiene que estar vacunada. Yo estoy vacunado, 5 veces me vacuné yo. Claro, o sea que a mí no me vengan que soy antivacuna, ni mucho menos. 5 veces me dio, las 2 originales y 3 boosters. Pero el estar vacunado, eso lo sabe todo el mundo,
no lo protege a uno de contagiar a otro, ni muchas veces lo protege a uno de contraer la enfermedad. Lo que sí sirve la vacuna es que va a evitar que si usted contrae la enfermedad, usted sufra en el 99,9% de los casos una complicación seria que puede poner en peligro su vida o requiera su hospitalización. Bueno, para eso sirve la vacuna y para eso estamos. Pero prohibir la entrada a alguien porque no está vacunado no carece de ninguna base científica. Como tampoco tenía base científica poner en cuarentena a la gente por 14 días. Usted sabe que en este momento hay un escándalo en Gran Bretaña porque en el medio de la pandemia había el ministro de la corona que estaba a cargo en Gran Bretaña de la cuarentena y demás, le habían dicho que la cuarentena no debía ser por más de 5 días, que no servía para nada más de 5 días. Ellos los tenían a la gente por 10. En Australia, por supuesto, el fascista de Morrison y su impresentable ex ministro de Salud, Hunt, hoy felizmente retirado, el sinvergüenza, que ponía a la gente presa por 14 días y que además prohibía que la gente podría salir del país, sinvergüenza para hacer toda la eternidad, jamás me lo voy a olvidar, porque me puso preso a mí, o en cuarentena a mí, sin ninguna razón. En Australia eran 14. En Gran Bretaña eran 10, y en realidad los científicos decían que no tenían que ser más de 5. El COVID nos trajo un desastre. Antes le contaba económicamente, ahora le estoy contando éticamente. Y así seguimos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Un acontecimiento espantoso ocurrió en la frontera entre Estados Unidos y México. 4 ciudadanos estadounidenses cruzaron la frontera para hacer un procedimiento médico, que es mucho más barato en México que en Estados Unidos. Y un procedimiento además cosmético, estético, ¿no? O de salud. Pero no un tratamiento médico para problema cardiovascular, cáncer, nada parecido. Y cruzaron el viernes 3 de marzo la frontera, en la ciudad fronteriza de Matamoros, y cuando cruzaron la frontera en el auto propio, con una licencia de conducir de auto de Carolina del Sur, 2 murieron y 1 más resultó herido. Y el presunto ataque, que aparentemente fue de los narcos, contra los 4 estadounidenses que viajaban en un auto con, reitero, matrícula de Carolina del Norte, no del Sur, alcanzó gran notoriedad porque los interceptaron, fueron secuestrados, todo salió filmado, la gente miraba en la calle a plena luz del día sin decir ni que no ni que sí, para no meterse, yo tampoco me hubiera metido porque le meten un balazo a uno sin preguntarle por dónde vino, y a 2 los mataron. Fueron secuestrados, a 2 los asesinaron, 1 quedó herido y a otro lo pudieron salvar, que ya está de vuelta en Estados Unidos. En Estados Unidos quieren que se haga justicia tras el secuestro y asesinato de los estadounidenses. Y incluso un líder republicano dice que va a presentar un proyecto de ley para preparar el terreno para que Estados Unidos use la fuerza militar en México. Y por supuesto ningún ciudadano estadounidense hoy quiere ir a México, con lo que le va a costar a México centenares de millones de dólares en pérdidas, porque sin el turismo estadounidense van a tener muchos problemas para llenar los hoteles y demás. Y por supuesto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un pésimo presidente que México tiene. Digo, que están viendo nada más la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio, porque en Estados Unidos también hay mucha violencia. Y denunció la hipocresía y amarillismo de políticos y medios estadounidenses, diciendo que también hay intereses partidistas, yo diría politiqueros, dice López Obrador. Hay gente muy hipócrita que, por ejemplo, lamenta estos hechos, los utiliza con propósitos políticos, trafica con el dolor humano, pero sus propósitos son otros. ¿Saben cuánta gente ha perecido en México desde que López Obrador es presidente? Homicidios estamos hablando, no que se murieron de causas naturales, homicidios. Alrededor de unos 145.000 homicidios. La enorme mayoría no son crímenes pasionales, sino producidos por el narcotráfico, en un país que prácticamente tiene gobierno simplemente porque tienen que tener gobierno, pero no gobiernan los que gobiernan. El narcotráfico aparentemente está absolutamente inmiscuido en todas las esferas del gobierno y muchos políticos en realidad no se sabe para quién exactamente trabaja. La infiltración de los narcos en el gobierno es clarísima. Así que cuando López Obrador dice que se rasga la vestidura de manera hipócrita,
escúchelo, pero también escuche la otra campana, ¿no? Aquí en Estados Unidos eso tuvo una repercusión tremenda, pero no es de extrañar y no es la primera vez que esto ocurre en México, ni mucho menos. Yo igual, le soy sincero, yo podría ir a México sin ningún tipo de inconvenientes, me imagino que no, nada me pasaría. La vida uno tiene que tomar sus riesgos, no me voy a ir, obviamente, a cruzar la frontera con joyas colgadas del hombro, ni mucho menos, pero tampoco me parece que uno puede dejar de visitar Ciudad de México, Guadalajara o Cancún o Puerto Vallarta, por ejemplo. Pero la situación es muy, pero muy complicada en esa parte del mundo. Si ustedes nos están escuchando en Australia y Nueva Zelanda, esto les debe parecer que les estoy hablando en mandarín, pero es así. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mientras se sigue jugando al fútbol en el mundo, aunque el fútbol cada vez se parece menos a lo que era por la invasión o la infiltración del VAR, que prácticamente ha cambiado totalmente todo. Como les decía el otro día, yo creo que si el VAR existiera, Pelé no hubiera hecho 1000 goles, hubiera hecho 200 seguramente, Messi hubiera hecho muchos menos y así sucesivamente. Se anulan goles por cosas insólitas, se cobran penales por cosas absurdas. Hay demoras muchas veces en el partido para revisar una jugada que dura 5, 6, 10 minutos. Nadie entiende nada, no hay criterios uniformes y todo sigue siendo un disparate. Cada vez me cuesta más ver partidos, uno los mira, por supuesto, porque es el fútbol es el deporte en el cual uno se crió, pero cada vez se parece menos a lo que alguna vez fue. Cuando hay un gol yo ya no lo grito, pregunto, ¿habrá habido alguna otra cosa? En realidad goles ya no grito hace mucho tiempo, pero le quiero decir, los mira y dice, bueno, vamos a ver qué pasó. Pero mientras todo eso ocurre, me llamó la atención que José Pekerman, el exitoso técnico argentino, también fue técnico de Colombia, lo echaron de la selección de fútbol de Venezuela en un ciclo que apenas duró 15 meses. Y los echaron así nomás. Pekerman tiene 73 años, asumió el mando de la selección venezolana en noviembre de 2021 y hubo obviamente diferencias. Y en un breve comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol dijo, para la Federación de Fútbol es fundamental que todos los que conforman nuestro equipo de trabajo compartan los más altos estándares de compromiso y entrega. Seguiremos trabajando para garantizar que esos estándares se cumplan, dando lo mejor por nuestro deporte con seriedad y rigor, profesionalidad, bla, bla, bla. Aparentemente había bastante disconformismo por la irregularidad en la gestión del manager de Pekerman, que era un tal Lescano, que habrían sido detectadas en una auditoría. Más allá de eso, el fútbol continúa. En este momento se están jugando los partidos de la Champions League. El Chelsea apenas pudo clasificarse con un penal dudosísimo. Le ganó al Borussia Dortmund, que había perdido de visitante en Alemania 1-0. Ya no hay gol de visitante en este momento en la Copa de Campeones de Europa, de manera tal que era todo nada. Y empezó ganando 1-0 el Chelsea con un gol casi de carambola, porque Sterling le agarró la pelota al principio. Y después le dieron un penal increíble, la mano casi pegada al cuerpo, dicen que fue penal, depende. Penal de VAR. Ahora usted ve que la pelota llega al área y los jugadores piden cualquier cosa a ver si el VAR le da lo que ellos no pueden conseguir con la habilidad propia. Le dieron el penal y el penal lo ejecutó el delantero del Chelsea y lo erró. Lo erró por el palo. Entonces todos dijimos, bueno, se hizo justicia divina, pero después lo vieron en el VAR y dijeron, no, hubo invasión de zona. Invasión de zona, dije yo. Si no tuvo ninguna intervención en la mala ejecución del penal por parte del delantero del Chelsea. No, pero hubo invasión de zona. Pero hubo invasión de zona por parte de los dos equipos, no solamente del equipo que defendía, sino también del equipo que atacaba. Lo hicieron tirar de vuelta, esa vez hicieron el gol, y gracias a eso, de lástima, Chelsea clasificó y en Alemania los jugadores del Borussia Dortmund estaban que bramaban, se lo querían colgar al árbitro, y si no lo colgaron porque son todavía respetuosos. Pero esto ha completamente distorsionado lo que es el fútbol como nosotros lo conocíamos. Yo creo que tenemos que volver a foja cero.
Le decía el otro día que había que poner más árbitros en la cancha, sacar el video assistant referee, como son las siglas del VAR en inglés, y volver a la fuente, porque esto se ha distorsionado de una manera tal que los jugadores ya cuando entran al área están fijando, a veces no le apuntan al arco, le apuntan a la mano extendida del defensor a ver si le cobran penal. Cuando se jugaba al fútbol de verdad, una mano que no era voluntaria, no era penal. ¿Se acuerda de eso? No, hubo mano sin intención, no era penal. Cuando se jugaba al fútbol de verdad, se cobraba offside si el jugador estaba adelantado, no si no se tenía el dedo gordo del pie adelantado. Y si se consideraba que el delantero tenía la posibilidad de continuar jugando si estaban en la misma línea. ¿Se acuerdan? Eso fue hace apenas 5 años. El VAR empezó en el 2018. La liga inglesa recién lo adoptó en la temporada que empezó en el 2019. Desde entonces ha sido un verdadero desastre y yo diría también un verdadero fracaso. Por supuesto, con el VAR Maradona nunca hubiera hecho el gol con la mano frente a Inglaterra, eso lo sabemos. Y a Lampard le hubieran dado el gol legítimo que hizo contra Alemania en el Mundial de Sudáfrica el 2010. Todo eso lo sabemos también. Pero para eso hay árbitros. Y ahí fue el que cometió el error, fue el árbitro. No hacía falta que hubiera un VAR. Si hubiera habido 3 árbitros, uno del área, uno en cada área, uno en la mitad de la cancha, con eso hubiera alcanzado. Pero ya no. Es todo con el VAR y ya directamente cuando uno viene al partido uno ya no sabe ni qué está viendo. Más allá de eso, es tan fácil manipular un partido tratando de inclinar resultados a favor de uno u otro con el VAR, que es prácticamente una licencia para poder lograr corrupción que aparezca como legítima, ¿no? Y eso está ocurriendo, uno lo ve claramente todos los fines de semana en Sudamérica, en Europa y demás. El otro día le anularon un gol al Real Madrid, por ejemplo, un gol que hizo Benzema contra el Betis. Fue completamente legítimo. Benzema pateó, la pelota rozó en el brazo que tenía pegada al cuerpo un jugador del Real Madrid, entró en el ángulo y no se lo dieron porque dijo que hubo mano. No hubo mano, no pasó nada. Y todo es así. Así que lamentablemente vamos a seguir comentando sobre fútbol, pero no tenemos que poner un asterístico. Y creo que dentro de poco alguna persona que no tenga demasiadas cosas que hacer o quiere ocuparse de algo muy interesante va a hacer un repaso, por ejemplo, de todos los goles que hicieron Ronaldo y Messi en toda su carrera, que están todos grabados por televisión, los de Pelé no, los de Maradona tampoco, y van a demostrar que un 20% o 30% de ellos hubo alguna infracción, no por parte de ellos, sino en la jugada previa y no deberían ser cobrados. Acuérdese que se lo dije yo antes de que pase. Espero que tengan un hermoso fin de semana. Les habló Donald Trump. Las noticias no son muy buenas, pero trate usted de disfrutar de la vida y de lo que tiene. Será hasta entonces. Hasta el próximo lunes.